Bueno, además, en conjunto con Chilena FM y TV Parque estamos precisamente para estar en contacto y conversación con el director del Parque de la Ciencia, el profesor Juan Campino Bunster, a quien saludamos. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido una semana más a nuestro programa. Hola Luis, un agrado como siempre. Muchas gracias. Bueno, durante los últimos programas, Juan, hemos estado conversando acerca de cómo la revolución industrial que se desarrolló en Europa durante muchos años, en dos etapas, ha ido impactando precisamente toda esa región, con los inventos, los descubrimientos y cómo avanzaba la sociedad. Pero ya existía esta otra parte del mundo que denominamos América en general, América del Norte, América Central, América del Sur. ¿Qué pasaba históricamente o en qué contexto se desempeñaban este continente, ¿no es cierto?, que había sido, digamos, ingresado, ¿no es cierto?, a las potencias europeas desde 1492 con la llegada de Colón. ¿Qué pasaba en este lugar donde hoy día nos encontramos frente a lo que estaba ocurriendo en Europa con la Revolución Industrial? Bueno, me parece muy interesante cómo planteas este asunto, pero yo creo que para hablar de este tema tenemos que entender de que en ese momento habían varios mundos. Uno era el mundo desarrollado de Europa, Ya. Asia diría yo, y otro era el mundo que comenzaba a gestarse, que era el mundo del continente americano. ¿Qué es lo que pasaba en Europa en el siglo XVI, en el siglo XVII? No nos olvidemos que América fue descubierto por los españoles en el siglo XV, pero prácticamente era el siglo XVI, porque fue en 1492, estaba terminando el siglo XV. Entonces, ¿qué ocurría en Europa? Bueno, en Europa se venía terminando una etapa que no fue muy gloriosa, que fue el feudalismo, hemos hablado de eso, donde habían categorías, estaba la nobleza, estaba el clero, o sea, la iglesia, y estaban los vasallos más abajo. Muy marcado eso. Muy marcado, exactamente. Y estos vasallos eran los que trabajaban realmente y los que pagaban impuestos para que la iglesia se financiara y para que la nobleza pudiera darse todos sus gustitos, ¿no? Entonces, esto ocurrió durante 1000 años. Y el hombre, durante ese periodo, estaba como en segunda categoría, el ser humano. Lo importante eran las guerras y la conquista y la riqueza. Eso es lo que marcó el feudalismo. Pero ya en el siglo XVI comenzó a abrirse el asunto. O sea, ya lo que la gente decía no era tan juzgado por la Inquisición, por la Iglesia. Por lo tanto, venía un científico y decía algo interesante y podía seguir hablando. O sea, se abrió un poquito más la tolerancia. La tolerancia, exactamente. ¿Por qué se produce eso? ¿Porque la iglesia va perdiendo terreno frente a nuevas ideas que van llegando? Porque la ciencia va ganándole terreno a la ignorancia. Ya. Esa es la verdad. Ya. ¿Y por qué el mundo se mantuvo tan ignorante durante 1000 años, que fue el feudalismo? Porque simplemente la nobleza y el clero no le permitían a los científicos, a la gente pensante, poder expresarse. Ya. Pero ya fue mucha la presión que había ya el siglo XVI, y ya fue Galileo Galilei, en fin, personajes que hemos hablado en el mundo de la astronomía, que comenzaron a hablar. Y decían ellos, mire mi amigo, Aristóteles dijo que la Tierra era el centro del universo, pero resulta que eso no es verdad. Ya. La Tierra no es el centro de nada. Y por lo tanto, había que contravenir las ideas aristotélicas que eran aceptadas por la Iglesia. Claro. Y venía el cortocircuito entre el científico y la Iglesia, y a muchos de ellos lo enviaban a la hoguera. Porque era un cambio de paradigma importante, porque la iglesia además sostenía sus postulados en base a eso también, a la idea aristotélica, ¿no? Claro, pero era que lo sostenía nomás. Claro. Pero ya cuando Galileo le fue mostrando lo que él veía por el telescopio en el espacio exterior, claro, era irrefutable. Claro. Lo que él decía era lo correcto, junto con Copérnico, en fin, todos estos científicos de aquella época. Entonces, en Europa, después del feudalismo, el hombre, el espíritu del hombre, comienza a tomar fuerza. Ya se pretenden respetar los derechos del hombre. Ya. Ahí antes mandaban un grupito nomás y eran dueños de la gente prácticamente. Entonces, del feudalismo se pasa al Renacimiento. Y el Renacimiento, todos sabemos, fue una época de gloria. Sí. Estaba Da Vinci, Miguel Ángel, grandes pintores, y aparecían todos estos científicos que fueron marcando una época y torciendo la mano, por decirlo de alguna manera, a los científicos antiguos. Sí, y la ciencia y las artes comenzaron a tener mucho espacio, ¿no? Exactamente. Y a desarrollarse mucho. Claro. Entonces aparecían los grandes mecenas que mantenían a estos científicos, y apareció la gran ilusión de la gente por entender. Ya estaba la imprenta, lo hemos hablado, Sí. ¿no es cierto? Y ya el conocimiento era una cosa disponible para todo el mundo. Entonces, se estaba
con esa base, digámoslo así, en Europa, gestando lo que sería la revolución industrial. Ya. Digamos que la revolución industrial en Europa se produjo al mismo tiempo de este personaje fantástico que apareció hasta nuestros días, que se llama Napoleón. Ujú. Napoleón defendía los intereses del hombre, defendía al ser humano, creía que el hombre tenía que expresarse, creía que el hombre tenía que surgir, creía que las familias tenían que vivir bien, y es por eso que él fue uno de los gestores de que las monarquías se retiraran. Ujú. No de la parte social, quizás, porque hasta el día de hoy lo existen, Sí, claro. pero sí de la parte política. Los monarcas antes, que eran por familia, tú sabes, Ujú. era rey el papá, era rey el hijo. Era como Bueno, por herencia, hereditaria, las monarquías hereditarias. claro, hoy día no lo entendemos así, Mm. pero en ese tiempo que había tanta ignorancia y la gente no sabía ni leer ni escribir, muchos de ellos, la gran mayoría, eran fácilmente influenciables. Mm. Entonces, el hombre estaba en otra. El siglo XVI y XVII fueron de un auge comercial enorme. Ya. Los ingleses eran dueños de los océanos, porque andaban por todo el mundo. Tenían unas colonias gigantescas. Estaba Australia, estaba Nueva Zelanda, estaba la India, Mm. que eran grandes proveedores de materias primas. Sí. O sea, Inglaterra no tenía problema de materias primas. Además, era una de las colonias más grandes. Tenía Claro, mucho del mundo bajo su dominio, ¿no? por supuesto. Mm. Y era el rey de los mares, porque Sí. la Tenía una nación inglesa armada impresionante. era impresionante, exactamente. Pero también lo estaban los franceses, Mm. también lo estaban los españoles, Sí. y también estaban los portugueses. Claro, Todos ellos eran los que mandaban, digámoslo así, en el mundo occidental. claro. Y se distribuye en el mundo como ellos pensaban que tenía que ser. Exactamente. Eran o a través de guerras, vaya que las había, Claro. o de acuerdos, qué sé yo. Sí. Todos estos, los arreglos internacionales, por llamarlo así, se hacían entre cuatro murallas. Mm. Se juntaba la hija de un rey con el hijo de otro rey, se juntaban, entonces ya los estados inmediatamente crecían. Claro. Y esto se veía mucho allá. Entonces, dicho eso, digamos qué es lo que ocurría comparado con Europa en Latinoamérica. Ujú. Digamos Latinoamérica porque Estados Unidos como que queda un poco fuera de esto. Ya. Estados Unidos eran 13 colonias, se independizaron en el año 1776 Sí. de Inglaterra, Claro. pero no hubo guerra para eso, simplemente fue un arreglo. Claro. Y Estados Unidos comenzó a crecer un poco distinto del resto de América. Mm. ¿Por qué se le llama Latinoamérica? Porque lo que no es Estados Unidos ni Canadá fue conquistado por los españoles y los portugueses. Claro. Los portugueses con Brasil, evidentemente, Mm. y el resto, prácticamente todo, con los españoles. Claro. Entonces, a fines del siglo XV, como decíamos, Colón llega a América. Y Colón llega a América viniendo del ostento de la vida, qué sé yo, fastuosa un poco que se llevaban en Europa. Lo financia la reina Isabel, Mm. que España estaba bien vapuleado económicamente Sí. porque tenía que soportar guerras allá. Ujú. Y viene este Colón un poco por las suyas, un poco por las plata que se consiguió, con 3 carabelas, que bueno, todos conocemos la historia, que Sí, claro. era casi milagroso que llegara este hombre. Ujú. Y llega Colón a América. Mm. ¿Y con qué se encuentra Colón? Colón se encuentra con científicos, se encuentra con pintores, se encuentra con un renacimiento criollo, por decirlo así. ¿Con qué se encuentra Colón? Se encuentra con indígenas. Ya. Y estos indígenas se las Que traían. Colón no los pudo identificar inmediatamente quiénes eran. Pensaban que eran de la Asia, por ahí. ¿no? Bueno, Entonces, Colón pensó que había llegado a la India. claro, a la India, claro. Claro, y todas sus matemáticas, porque era un hombre culto, ¿no? Ujú. Se le desarmaban. Decía, yo no puedo estar en la India porque me debería demorar más en llegar. Claro. Entonces se imaginaba que la Tierra era más chica, pero no podía ser porque había demostraciones de que Él la Tierra había era- hecho esos cálculos, ¿no? Claro. Entonces llega por ahí cerca de Santo Domingo, Ujú. ahí llegó, República en Dominicana. la República Dominicana. Entonces llega Colón allá y se encuentra con señores que andaban desnudos, Sí. que no tenían armas de fuego, que eran totalmente ignorantes para el grado de cultura que llevaba Colón a América. Ujú. O sea, había un abismo entre una cultura, la europea, Claro. y lo que él se encontró en América. Ujú. Entonces, cuando uno quiere hacer un símil entre lo que ocurría en Europa y lo que ocurría en América, Al mismo tiempo, al mismo paralelamente, tiempo, por sí. supuesto, Sí. y por qué ocurrió la revolución industrial tan trascendente, porque eso cambió la vida de la humanidad, Sí. ya hablaremos, ¿no? ¿Cómo puedes comparar ambos mundos? Claro.
Entonces son prácticamente incomparables. No se pueden comparar. No se pueden. Son realidades distintas. Sí, no se exactamente. topan ni se cruzan. No, la influencia de la revolución industrial se paseó por el mundo entero. Sí, claro. Se sigue paseando. Porque Y vivimos me imagino que revoluciones. llegó a Chile en un minuto, ¿no? Claro, pero ya vamos a hablar de cómo Sí, llegó a Chile. claro. Entonces, para que la audiencia lo entienda, usted, señora, señor, es como comparar hoy día a algún pueblo indígena que lo hubiera en Australia, en África, en fin, con el desarrollo que hoy día tenemos digital. O sea, son dos mundos distintos y que tenemos que entenderlos. Pero estos españoles que venían a América venían con algunas misiones, Ya. porque la reina había entregado sus joyas, como dice la literatura, no sé si será tan así la cosa, y le entregó parte de sus bienes a Colón. Pero Para Colón financiar el viaje. para financiar el viaje. Sí. Pero no te olvides que el viaje era de mucha gente. Sí. En la carabela esta venía mucha gente. Había que alimentarlo, en fin. Desde ya proteger a sus familias en el continente. Había muchos presos. O sea, uno no sabía si el preso se iba a amotinar Claro. apenas se le descompusiera el genio, porque estaban 3 meses arriba de un barco y vaya que No, y estar en un barco 3 meses pasa muchas cosas. muchas cosas. Cambia el carácter de las personas. Claro, y a veces el barco no avanzaba porque no había viento. Claro. Entonces decía, bueno, ¿y para dónde vamos? En fin. Bueno, entonces llegan a América y se encuentran con una realidad bien distinta. Pero la misión del viaje era un poco ver cómo se llegaba a las Indias, pero se encuentran con un tremendo continente en la mitad que les impide seguir hacia las Indias. Claro. Entonces comienza la conquista en Centroamérica y se van dando cuenta que hay organización en América. No era como unos indios por aquí, otros por allá. No, Claro. habían 3 imperios importantes. El imperio maya, el imperio azteca y el imperio inca. Claro. El imperio maya, por decirlo así, tenía su organización. En el fondo los mayas eran varios pueblos que tenían un sistema político común, pero eran autónomos. Ya. Muchos pueblos en Centroamérica. En fin. Entonces, ellos comienzan a informarse de qué viven, qué riquezas tienen, y se van dando cuenta que estos mayas y los incas tenían oro. Oro que para los mayas y para los incas y los aztecas también, no tenía gran valor. Era oro. Era oro, ¿no? Así como que uno encuentra una piedra. Era un mineral más. Un mineral más, claro, y hacían sus decoraciones y, en fin, y sus cosas. Pero esto para la corona era muy atractivo. Porque para ellos sí tenía valor. Claro, entonces Colón vino y pocos meses después regresó a España y le dijo a la reina, mire, hemos encontrado algo. Y la reina como que se entusiasmó y le llevaron oro y le llevaron algunos indígenas incluso para que los conociera. Para que los conociera. Indígenas que se vinieron inmediatamente de vuelta a América, no les gustó Europa, parece. Entonces se abrió el apetito. ¿Y qué pasó con Europa? Europa, que había muchas guerras, era muy difícil desplazarse a los comerciantes, por ejemplo, de un país a otro, porque si había guerra, por supuesto, lo iban a pasar mal. Claro. Entonces comenzaron a desviarse a América. Y parte de la vida europea comenzó a ambicionar cosas que había en América. Y Colón vino 4 veces a América. 4 viajes fueron. Exactamente. Y después Magallanes y otros más que le siguieron, ¿no? Sí. Entonces comenzó la conquista de América por parte de los europeos. Pero, ¿qué significa conquista? No es decirle a los indígenas, mire, encantado de conocerlo, páseme el orito porque yo me lo llevo. Ellos se defendían. Ellos no querían entregar a sus mujeres, no querían entregar su buena forma de vivir. Claro. Y a partir del siglo XVI, y considerando el XVII también, vino una verdadera masacre de indígenas en América. Sí. ¿Y qué querían porque ya no era solo España, estaba Portugal y estaban los americanos en América del Norte. Bueno, los ingleses también quisieron meterse un poco en América del Sur. Sí, por supuesto. Tuvieron varios intentos. De hecho, Argentina, Paraguay son testigos de aquello. Sí, está bien. Sí. Seguro que sí. Debe haber habido una mezcolanza de intereses por todos lados. Entonces, cuando tú comienzas a identificar un norte de vida, que era llevarse todo lo que había en América, claro, ya la cosa se pone difícil. Que indígena ni que nada. Yo quiero su oro, mi amigo, yo quiero su tabaco, yo quiero sus cosas. O sea, querían todas las materias primas. Exactamente, claro, las materias primas. Y así nomás fue. Entonces, cuando uno dice la revolución industrial en Europa, ¿cómo afecta a América? Sí, la afecta, pero 100 años después. Ya. Esa es la verdad. Porque fíjate que James Watt, que fue el que mejoró la máquina de vapor, sí, de las primeras cosas que hicieron en Europa con esta máquina de vapor fueron trenes y la adaptaban también a los barcos. Porque el tren antes, unos cuantos vagones eran empujados
por caballos. Ya. Era el transporte, habían riel y todo lo demás, pero no había un motor Ujú. que lo impulsara, eran los caballos. Claro. Por eso que se habla del caballo de vapor, ¿no? Esa es la analogía que se La hace. analogía. Entonces, el gran desarrollo primero ocurre en Inglaterra con la Revolución Industrial. Ya. E Inglaterra era el culpable, digámoslo así, de que se formara Estados Unidos. Ujú. O sea, esta Inglaterra en Europa y Estados Unidos en América, que estaban como a 4.000 o 5.000 kilómetros de distancia, eran como socios en esto. Ya. Y los ingleses mandaban a su mejor gente a Estados Unidos y fueron colonizando Estados Unidos. Ya. Por supuesto que habían guerra y los Sioux y todos estos indios de allá. Tenían sus propios conflictos en América del Norte, ¿no? Exactamente. Habían los apaches, todo esto que Sí. vemos en las películas de cowboy, ¿no? Ellos se defendían. Pero los gringos, los ingleses yo creo que fueron más astutos, Ya. porque se los ganaron. Ujú. O sea, no eran a matar y matar nomás, Ya. sino que simplemente iban con ellos en el desarrollo. Claro. Por supuesto que los americanos, los ingleses eran más cultos, tenían la tecnología. Entonces todo lo que pasó, diría yo, de México hacia arriba, es como un capítulo aparte. Porque fue una colonización. Acá para este lado fue una conquista. Una conquista Claro. y vaya que conquista. Sí. Venían a evangelizar, pero se iban con las arcas llenas en los barcos. Como decía en ese antiguo refrán, ¿no es cierto? Con una mano llevaba la Biblia y con la otra la espada, ¿no es cierto? Exactamente. Así venían, dicen que se venían los conquistadores españoles de América del Sur. Exactamente. Mm. Y fue tan grande la barbarie que en el cuarto viaje de Colón, Sí. porque esto violaban, se llevaban las mujeres, mataban a quien se le ocurría, Ujú. lo llevaron amarrado, Sí. encarcelado arriba del barco, por Ujú. todo lo que él había encabezado acá en Sudamérica. Mm. Ahora, lo que le interesaba a las coronas allá, tanto la francesa, la portuguesa y la española, era la riqueza que había en América y comenzar a negociar. Ya. Por ejemplo, estaba el tabaco. Ujú. El tabaco es algo que es muy propio de Sudamérica. Sí, pero que allá tenía mucho valor también en Europa, ¿no? Tenía mucho valor en Europa y era más escaso. Mm. El clima en Sudamérica era más benigno Sí. que lo que era en el norte de Europa. Mm. Allá hace frío todo el año prácticamente. Claro. Entonces tenía sus ventajas esto de Sudamérica. Y te diría yo que los primeros estertores de la revolución industrial que ocurrió en Inglaterra, lo hemos hablado, Sí. la primera revolución y la segunda, que terminó en el año 1914, diría yo que la segunda parte fue ya cuando la revolución industrial se comenzó a exportar Ya. a Sudamérica. Ujú. Hablábamos delante del amigo Edison. Sí, claro. Edison. Bueno, él hizo muchas cosas, incluso tú me explicabas que la primera represa hidroeléctrica que hubo acá Sí. fue contratada por una familia a Thomas Edison. Así es. Entonces no hay duda que había un cierto nexo, pero eso era ya bien adentrado, terminando ya el siglo XIX, 19, claro, casi comenzando el 20. comenzando el siglo XX. Mm. Sí. Pero lo que es la revolución industrial, que comenzó a mediados del siglo XVIII, Sí. 1700 algo, en la época de Napoleón, para que nos ubiquemos, la época de Luis XV, Luis XIV, Sí. XVIII, en esa época comenzó el desarrollo en Europa. Mm. Pero en ese momento los nativos acá en Sudamérica estaban más preocupados de salvar su vida Sí. y su riqueza y su familia que de nada técnico, ¿no? Claro, o sea, habían dos realidades muy distintas. Acá estaba un proceso de conquista, ¿no es cierto?, en América Central, América del Sur, por parte de las colonias que querían hacerse de las riquezas, las materias primas, para llevarlas, obviamente, y enriquecerse a costa de aquello. Porque esto no lo compraban, sino que se lo llevaban, ¿no es cierto? Claro, sí, Y Europa tenía la otra realidad que era su revolución industrial con todos los adelantos que tú nos has conversado. claro. Pero mira, el oro, en Chile no había oro. Mm. Había algunas Se capitas consideraba una colonia pobre. pobres, Sí, no sí. tenía, no era del interés de Por nadie. eso fue una capitanía del reino nada más, pues no fue Claro. virreinato ni nada por el Claro, estilo. se le llamaba la Nueva Extremadura. La Nueva ¿recuerdas? Extremadura, porque Claro. estaba muy lejos. Exactamente. Y se le puso Chile, eso fue el presidente Ramón Freire, el año 1824. Ya. Y que Chile significa tierra del fin del mundo. Ah, mira, O sea, por allá están estos chilenos. claro. Bueno, y por un lado es malo y por un lado bueno, porque aquí Sí. no han habido guerras tan trascendentes como en Sabes otros que países. tampoco le interesaba a la corona española venir a Chile, que tú sabes que la llegada de conquistadores españoles a Chile fue más bien una empresa privada que un mandato del reino, Así fue, financiada por privados. por privados. Sí. Claro. Los primeros, las primeras excursiones eran financiadas y Por después privados. se transformó, claro. Claro. Ahora, había muchos europeos Sí. que venían a Chile, pero a ver, ¿por qué los ejércitos realistas, estos que defendían a la corona española, eran chicos? Ujú. ¿Y por qué eran chicos? Porque no le interesaba particularmente a las coronas
europeas Ujú. y a los ejércitos mandar a su mejor gente, Claro. porque las grandes guerras las tenían allá. Ujú. Entonces, como tú bien dices, esto se profesionalizó y fueron gente del mundo empresarial y que comenzó a financiar todo esto. Claro. Ahora, Chile tenía oro porque corría algo por los ríos, unas pepitas nomás, Sí, y claro. cuando se acabó el oro, como que no tenía brillo esta cuestión. No, al final nadie se preocupó Claro, hasta ahora. entonces Chile no era ni conquistable ni nada. Porque además se encontraron acá con el tema de los araucanos, Ahora, de los mapuches. sí, bueno, eso Sí. fue bravo. Que Fue Pedro fue- Valdivia y Diego de Almagro los que, Claro. bueno, Almagro no, pero Pedro Valdivia lo mataron. Yo creo que ahí se tornó menos interesante Chile, pero igual Claro. los españoles insistieron harto en conquistar acá, Bueno, claro. por un tema geopolítico, Sí, estratégico, creo pero yo. si tú te fijas, no habían ejército y los ejércitos se hacían con unos cuantos generales Sí, claro. europeos y después la gente de los pueblos por ahí. Mm, Entonces, habían aquí entre las tribus peleas, ¿no? claro. Entonces, los mapuches, por ejemplo, que son fuertes. Eran bravos. Eran bravos. Tenían que pelear contra sus pares, contra otros grupos indígenas Claro. que estaban al mando de los españoles. Sí, Entonces, no es que ellos trajeran barcos con militares, no era así la cosa. claro. Y eso mismo al final le pasó la cuenta, porque cuando vienen ya los libertadores, digamos así, ya en el Sí. siglo XIX, Ujú. muchos se van con los ingleses, pero cuando se dan dando cuenta que los criollos lo hacían bien, Claro. por ejemplo, Simón Bolívar, hay una Sí. serie en Netflix maravillosa. Ujú. Simón Bolívar, como hacía su ejército, como lo hacía Bernardo Higgins y como lo hacía San Martín en Argentina. Iban por los pueblos convenciendo a la gente de que Claro. se liberaran de los españoles, Claro. porque los españoles se llevaban las riquezas. Mm. Y además de la riqueza, recolectaban impuestos. Sí. Y esa platita iba a dar A la corona, ni siquiera al pueblo de España, a la corona. a la corona. Ellos Claro. harían lo que hacían con su... Claro, exactamente. Pero España se repuntó mucho con las cosas que se llevaron de América a Claro. España. Mm. España de la pobreza, no digamos la pobreza, pero de algunos Está- déficits. Estaban precarios, pero aquí Claro. se enriquecieron bastante. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo podemos asociar la revolución industrial? ¿Cómo nos ayudó? Ujú. Bueno, eso va a estar ya para otro programa que hablaremos de Thomas Edison, hablaremos de Barrow, el que inventó los primeros computadores, de Henry Ford Y claro, y del presidente Hoover, que hay muchas anécdotas geniales, ¿no? que las vamos a compartir, ¿no? Que la vamos a compartir exactamente. Y por qué Estados Unidos es lo que es. Ujú. Es importante también ver eso, cómo vienen ellos creciendo desde muy abajo. Ujú. Estados Unidos ahora es poderoso, pero hay 200 y tantos años de historia, Sí, claro, de cuando llegaron las colonias a la costa oriente de Estados Unidos a lo que es hoy día. así es. Entonces, mira, digamos que la revolución industrial tomó un tiempo en llegar a América. Ujú. Tomó un tiempo en llegar a América. El ejemplo más claro está el motor a vapor, Ujú. que allá fue a mediados del siglo XVIII, 1760 creo, y aquí llegó 100 años después. Y ese motor a vapor era para los barcos Ya. y era para las locomotoras. Ujú. Entonces comenzó el transporte a mejorar notablemente acá en Sudamérica y particularmente en Chile. Ujú. En Chile, sí. La primera locomotora llegó al año 1851 y llegaba hasta el norte de Chile, Claro. o sea, Copiapó, Mm. porque Chile no era dueño de Antofagasta ni Arica todavía. Claro. No era la guerra del Pacífico. Entonces, Era más cortito el país. era más cortito, fue un desarrollo lento, Mm. pero sostenible en el tiempo. Ya. Ya cuando llegaron estos libertadores y los países se independizaron, bueno, todo cambió. Los impuestos quedaban en Chile, la gente trabajaba para ellos y no para los españoles. Claro. Entonces, diría yo que particularmente en Chile le debemos mucho esto a O'Higgins y a los libertadores, qué sé yo, y Simón Bolívar, porque en ese tiempo Colombia era Ecuador, Colombia y Venezuela. Sí. Y él era venezolano Y parte de Panamá. y parte de Panamá. Y Sí. después vino Sucre, Ujú. ya se quedó con Ecuador. Claro. Y Perú, Bolivia, claro. claro, entonces, digamos que la revolución industrial influenció al tercer mundo, que seríamos nosotros, pero mucho más lento Y después. que aquí en Europa. Y mucho después. Así es. Bien, pues Juan, muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Gracias a ti. Así hemos conversado con Juan Campino una semana más acá en nuestro espacio, donde analizamos distintos aspectos de nuestra historia desde el ámbito científico y de los inventos, conversación que continuará, por supuesto, la próxima semana. Por ahora hacemos una pausa y luego seguimos con ustedes.